Como les digo, finalmente para darle fin a esta primer sesión, ya terminamos, si no estoy equivocada, con todos los aspectos que se les debe de mencionar en este momento. Ujú. Ya sobre la marcha, si surge algo más, si surge alguna indicación relacionada con, sobre todo las asesorías, sobre todo relacionada con la manera de evaluar, con exámenes y con todo ello, porque pudiera ser todavía que se cambie la cuestión del examen final, ¿eh? Pudiera ser, pero bueno, de momento así queda. Ujú. Pues sí, chicos, vean ustedes, se cambió la cuestión del examen parcial, ya se incorporó como obligatorio. Entonces, pues vamos a ver ahora qué sucede con el examen final, ¿verdad? Entonces, terminamos con esta cuestión y vamos a empezar por lo menos a dar una pequeña semblanza en relación a nuestra materia, ¿no? Derecho constitucional. Y les voy a compartir lo que dice el temario, el programa, el plan de estudios que ustedes tienen en su Classroom, ¿ok? En el tablón es en donde nuestro coordinador les ha hecho llegar a ustedes este, ¿verdad? Programa. Dice el fin de aprendizaje o formación. Al término del curso, el alumno identificará los principios del derecho constitucional, así como la importancia de nuestra Carta Magna, lo que le permitirá comprender la estructura, organización y política del Estado mexicano. ¿Ok? Estamos hablando nosotros de una materia que es fundamental para nuestro sistema jurídico mexicano. El derecho constitucional, nada más ni nada menos, la base de todas nuestras legislaciones, la base de todo nuestro ordenamiento jurídico. Recuerden ustedes, cuando vimos en Historia del Derecho Mexicano, espero que con todos ustedes hayamos tomado la asignatura, Historia del Derecho Mexicano, que tengamos a los mismos alumnos con los que compartí el ciclo pasado. Y entonces, si se dieron cuenta, una vez que México cobró su independencia, sobre qué legislación empezó a trabajar para efecto de generar esa legislación en nuestro país. El México independiente empezó a trabajar sobre la Constitución, ¿ok? Esa fue la cuestión más apremiante, ¿verdad? Que se tenía que resolver. Contar con una constitución para efecto de establecer nuestra estructura, para efecto de establecer nuestra organización, nuestra identidad como país. Entonces se empezó a trabajar con la creación de una constitución, ¿ok? Que costó bastante tiempo. Recuerden ustedes, nos independizamos o se inició la independencia en 1810, se consuma la independencia en 1821 y en ese lapso de tiempo ya habíamos tenido los primeros trabajos para efecto de tratar a la vez de establecer la creación de una constitución. Se aplica una constitución extranjera, la constitución de Cádiz, y después se aplica, o se pretendía aplicar una constitución nuestra, ¿sí? Que fuera una constitución que respondiera a nuestras necesidades como nación recientemente liberada del yugo español. Y estamos hablando de la constitución de Apatzingán, ¿ok? Esta constitución de Apatzingán, que como ustedes recordarán, no tuvo vigencia. Entonces, recuérdenlo esto, porque más adelante en uno de los puntos les dice evolución histórica del constitucionalismo mexicano, que quiere decir que tendremos que recordar nosotros cómo se desarrolló la creación de nuestras constituciones. Y entonces, cómo México fue avanzando en esa búsqueda de su identidad como país y fue generando lo que hoy tenemos, ¿no? Nuestra constitución vigente, la constitución de 1917, ¿ok? Vuelvo a recapitular. Estamos hablando del derecho constitucional. ¿Por qué nos fuimos a la Constitución? Porque el objeto de estudio del derecho constitucional es la Constitución, primero, y derivado de la Constitución, dos aspectos fundamentales. Primer aspecto,
los derechos fundamentales del hombre, es decir, las garantías individuales. Segundo aspecto, ¿sí?, que se tiene que tomar en consideración, precisamente la organización, estructura y funcionamiento del Estado, ¿ok? ¿A través de qué? Del estudio, primero, de sus 3 elementos. Dirían hoy, 4 elementos, ¿no? Pero los que nosotros conocemos tradicionalmente, que nos fueron explicados desde la primaria, eran 3, ¿no? 3 elementos. Y recordarán, porque quiero pensar que sí los recuerdan. ¿Cuáles serán? Población, territorio y gobierno. Los 3 elementos del Estado. Y hoy en día se le agregan otros más. Algunos teóricos dicen un ordenamiento jurídico. Otros dicen un poder soberano o la soberanía, ¿no? Yo estoy así en cuanto al ordenamiento jurídico. Bueno, pues estamos hablando del gobierno, ¿no? Y entonces de ahí se deriva el ordenamiento jurídico. Así que yo me quedaría nada más con los 4 que les estoy mencionando. La población, el territorio, el gobierno y la soberanía. Nada más, ¿ok? Esos serían los principales elementos del Estado, ¿ok? ¿Qué otro aspecto? En cuanto a su estructura, funcionamiento y, por supuesto, no podemos nosotros dejar de pensar y de recordar que el Estado se encuentra integrado, ¿sí?, por los poderes de la Unión también, ¿ok? Que son los poderes de la Unión los que le otorgan al Estado su personalidad jurídica. El Estado es una persona moral que tiene personalidad jurídica y esa personalidad jurídica la pone de manifiesto a través de los 3 poderes de la Unión. ¿Cuáles son los 3 poderes de la Unión? El poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. ¿Ok? Entonces, vean ustedes, es esto lo que tenemos que analizar. Y cuando nosotros indicábamos en un momento dado, sí, la Constitución, esa Constitución que para nosotros es fundamental, es nuestra Carta Magna, es nuestra ley de leyes, es nuestra norma de normas, es nuestra ley suprema. Ningún ordenamiento, ninguno, ni siquiera las constituciones a nivel local, por encima de nuestra Constitución a nivel federal, ¿ok? Y entonces, la misma Constitución establece la supremacía de la Constitución. Dice, ningún ordenamiento por encima de esta Constitución, ni las leyes, como ya les indicaba, ni reglamentos, ningún ordenamiento por encima. Únicamente en el mismo nivel de importancia, ¿sí?, de jerarquía, los tratados internacionales y nada más, ¿ok? Esta Constitución, que cuenta con 136 artículos, ¿ok? Y que entonces esos 136 artículos se van a dividir en 2 para efecto de darle, pues ahora sí que estructura a la Constitución, en ese caso, y dividirla en 2 partes y entonces hablar de una parte dogmática y de una parte orgánica. Y dentro de la parte dogmática establecer las garantías individuales o los derechos fundamentales, ¿no?, del hombre. Y entonces nosotros vamos a analizar más adelante precisamente esa parte de la Constitución, la parte dogmática y la parte orgánica, que ahorita nada más les estoy dando una pequeña semblanza. La parte dogmática, que se va a dividir en 4 grandes rubros, ¿no?, o bloques. Y entonces, esa parte dogmática, que va a incluir las garantías de libertad, las garantías de seguridad jurídica, las garantías de igualdad, las garantías de propiedad, ¿ok? Y que se va a abarcar del artículo 1 al artículo 29, para efecto de establecer esa parte dogmática. Y de entonces tenemos la parte orgánica. Esa se encuentra distribuida, obviamente, a través principalmente de los restantes artículos, que serían del 30 al 136. Y entonces vamos a tener nosotros que esa parte dogmática va a estudiar
los derechos fundamentales, ¿sí? O los derechos subjetivos públicos, que también así se le denomina, ¿no? O las garantías individuales, ¿ok? Y que la parte orgánica va a estudiar o va a establecer, ¿verdad? Lo que también ya habíamos mencionado, la organización, estructura y funcionamiento del Estado, a través de los poderes de la Unión, a través del estudio de los elementos del Estado. Y efectivamente, a partir del artículo 30 constitucional, vamos a tener nosotros el bloque de artículos que habla primero de la población, ¿ok? Después, el bloque de artículos que habla del territorio. Y finalmente, el bloque de artículos que habla del gobierno, ¿ok? Entonces, distribuidos en los restantes artículos. Y de otros aspectos más, ¿no? A los que hace alusión nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿ok? Y entonces, vean ustedes lo que nos indica en este momento nuestro primer tema. Tenemos que ver, el tema se llama el derecho constitucional, la definición de derecho constitucional, las características del derecho constitucional, la naturaleza jurídica del derecho constitucional, las fuentes del derecho constitucional y la evolución histórica del constitucionalismo mexicano, ¿ok? Y entonces, todo ello, ¿sí? Nosotros lo vamos a analizar. Yo creo que nos vamos a llevar unas 2 sesiones, aparte de esta, por supuesto, ¿sí? Que se nos fue en la cuestión de las reglas y demás, ¿ok? Entonces, yo les voy a compartir los apuntes, los primeros apuntes, porque los vamos a ir dosificando, ¿sí? Para efecto de irlos analizando, y sobre la marcha de esos mismos apuntes vamos a ir nosotros dejando las actividades. ¿Por qué lo voy a hacer de esa manera? Porque siento, ¿verdad?, que cuando yo les hago la entrega de todos los apuntes desde un inicio, siento que ustedes como que los dejan al olvido y ya no los leen, ¿no? Ya no les ponen atención. ¿Por qué? Se les van incorporando las tareas, se les van incorporando otras cuestiones, y entonces los apuntes quedaron allá olvidados al inicio, ¿verdad? Y para tratar de evitar que eso suceda, mejor se los voy a ir dosificando y les voy a ir incorporando conforme veamos una unidad. Ya la terminamos, ahora sí les comparto los de la siguiente unidad. Yo espero que me resulte, ¿no?, hacerlo de esa manera, ¿ok? Pero bueno, eso sería todo por esta sesión. Estén al pendiente, porque se les asignaría la primer actividad, la primer tarea. Y se les daría la fecha de entrega. Les incorporo los primeros apuntes y entonces les voy a asignar la primera actividad que van a realizar y que tiene que ver con esos apuntes que yo les estoy asignando, para efecto de que estén al pendiente. En su Classroom van a tener ustedes detallado qué es lo que tienen que hacer, ¿ok? Y la fecha de entrega, por favor, estén al pendiente. Sería todo. Que estén ustedes muy bien. Y para mí es un placer, de verdad, compartir esta nueva asignatura. Espero que se cumplan todas las expectativas que ustedes se hayan hecho en relación a esta nueva materia, ¿okay? Que estén ustedes muy bien. Los veo la siguiente sesión.